Bien, en esta primera clase vamos a ver algunos temas que ya lo han visto, como les dije, en estadística, ¿no? Ahí tenemos uno de los primeros trabajos, el trabajo de Fisher. Si ustedes ven hacia el lado derecho, no sé si ven el cursor, ven, ven las bolitas cayendo a través de las maderitas, porque eso se hizo con maderas, y ustedes van a observar que la mayoría cae hacia el centro, donde está la media, y hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho en menor cantidad, ¿no? Esto es una distribución continua, ¿no? Y para temas prácticos del curso es lo que es para medir la variación cuantitativa. Como los datos que van a trabajar en sus trabajos, van a trabajar ustedes con rasgos cuantitativos. No van a trabajar con rasgos cualitativos, sino cuantitativos, ¿ok? Y finalmente tenemos esta famosa, ¿no?, distribución. Por ejemplo, acá la estatura promedio en el, bueno, esto no es Perú, ¿no? Porque la estatura promedio acá dice 1,70 m, 75. El peruano está por acá, ¿no? Hasta menos, las mujeres están menos de 1,60 m incluso, ¿no? O sea, somos casi el país de los hobbies. Pero el promedio general humano, Homo sapiens, está por acá, ¿no? Está por acá. Está la media y hay una distribución donde hacia la izquierda menor tamaño, hacia la derecha mayor tamaño, pero es en menor número. Esta distribución es la famosa campana de Gauss, ¿no? Esto lo han visto en estadística a lo largo de todo el curso de estadística. ¿Ok? No olvidamos, ya lo hemos mencionado en la clase pasada, fenotipo es genotipo más medio ambiente. Y eso es bastante, ¿no? Vemos, por ejemplo, un animal o un vegetal, lo que quiera. El biólogo generalmente lo maneja a nivel de células, habla de cromosomas, ¿no? Habla de ADN, de aminoácidos y proteínas. Pero cuando llegamos al término acá, proteína, que finalmente es el rasgo que nosotros vamos a observar, ¿no? No es tan fácil, ¿no? O sea, hablamos de una proteína que de repente te puede dar un pigmento. Bien, lo podemos ver fácilmente porque es un tema cualitativo. Pero si hablamos de una proteína que de repente es una enzima que influye en la ganancia del peso, ahí no solamente tenemos una proteína, sino tenemos varios genes que producen varias proteínas. El tema es mucho más complejo, ¿ok? Pero veamos. Si nosotros queremos verlo un poquito ya más al detalle, por ejemplo, la forma de los cuernos, como ponen acá, ¿no? Ese es su carácter cualitativo, mendeliano, ¿no? Que nosotros lo podemos medir. Pero si, por ejemplo, queremos medir, qué sé yo, la altura de la grupa que le dicen, o la alzada de la grupa, o el tamaño, ¿no? O la altura, ¿no? Eso es un carácter cuantitativo, y ahí no hay un solo gen, sino hay varios genes. Ahí realmente estamos hablando de un carácter cuantitativo per se, ¿no? Generalmente lo que han visto en la parte de genética es genética mendeliana, pero genética poligénica solamente lo vemos en este curso. Y ahí, para poder hacer esos análisis, necesitamos de estadística. Si no hay estadística, no podemos hacer nosotros los cálculos, ¿no? Si lo vemos un poquito más detallado, que ya lo hemos visto, ¿no? Recuerden ustedes que los efectos aditivos es lo más importante. La composición alélica del genoma de un organismo, ¿no? Es lo más importante, pero también tenemos otros efectos, ¿no? Hay dominancia, recuerden que los alelos unos dominan a otros, eso nos da las formas de herencia, hay dominancia completa, incompleta, etc. También hay epistasis, ¿no? Donde un gen domina la expresión de otro gen. Y encima, ¿no? Por la fórmula, ¿no? Por la fórmula, nosotros, perdón, la fórmula le tenemos que agregar el medio ambiente. Ya sabemos que el medio ambiente es muchas cosas. Bien, si yo quiero hallar el valor genotípico, pues entonces imagínense, pues tengo que sumar lo aditivo, la dominancia, la epistasis, solamente hablando del componente genético, sin contar el componente ambiental. Pero lo vamos a ir desagregando. Ahí tenemos, por ejemplo, un trabajo muy sencillo
en el cual podemos diferenciar qué pasa en una variación mendeliana versus una variación cualitativa. Por ejemplo, en el trabajo de Mendel, Mendel trabajó un rasgo que era plantas enanas y altas, y estaban muy diferenciadas. Esta es la altura de la planta enana, y esta es la altura de la planta alta, ¿no? ¿No? Tiene unas distribuciones, ambos tienen sus propias distribuciones, pero cuando cruzábamos en la F1, el rasgo alto era dominante y me salían pues todas las plantas altas, ¿no? Si ustedes observan, ha crecido la curva, ¿no? Una mayor cantidad, aunque se ha angostado, pero ha crecido y ha desaparecido las plantas enanas. Ahora vuelvo a cruzar F1 por F1 para obtener la F2 y ahí obtenemos otra vez plantas enanas y otra vez plantas altas, pero ¿en qué proporción fenotípica? 3:1. Eso es lo que han estado viendo ustedes en genética, en todo el curso de genética, de cómo es la forma de herencias mendelianas. ¿Ok? ¿Qué pasa en un rasgo cuantitativo? Por ejemplo, vemos la longitud de la mazorca, que no está dominado por un solo gen. Acá sí hay un solo gen con 2 alelos. Acá tenemos muchos genes. Entonces yo cruzo, ¿no? Miren, igualito que la planta guisante con enanas y altas, cruzo mazorcas largas con mazorcas cortas. Y en la F1 yo obtengo un rasgo, pero que es intermedio. No es extremo, como lo vemos en la F1 de la herencia cualitativa, sino que tenemos un dato intermedio, ¿no? Como si hubiéramos sumado las dos medias de estas y le hubiéramos dividido entre 2. Pero cuando cruzo F1 con F1, lo que va a suceder es que la dispersión se hace más grande, es decir, esta curva de Gauss se achata, pero se ancha más. Eso quiere decir que me está produciendo mayor variabilidad genética porque voy a tener mayor cantidad de longitudes de la mazorca. Aunque la media, ¿no? Aunque la media se sigue manteniendo igual, ¿no? Pero voy a aumentar mi gama. Y es probable que si yo cruzo esta F2 por la F2, mi curva se va a hacer más chata, pero se va a hacer más amplia. Esa es la gran diferencia entre cuantitativo y mendeliano. Que nosotros de acá en adelante vamos a obtener solamente una distribución normal cada vez que hagamos cruces. ¿Okay? Mientras que acá, bueno, acá vuelven a aparecer otra vez las curvas gaussianas en forma independiente, ¿no? ¿Se ha hecho experimentos? Sí. Tenemos acá la curva, miren ustedes, ¿no? Otro dato interesante de la estadística es que observen estos genotipos de los extremos y observen estos genotipos de los extremos. ¿Qué me dirían? ¿Qué observan de esos genotipos de los extremos con respecto al genotipo que está al medio? Así es. O sea que es más difícil, ¿no? Porque esto es menos cantidad. Es más difícil obtener homocigotas que heterocigotas, que tiene pues cantidad, ¿no? Ese es un dato que a nosotros nos es útil en la estadística, ¿no? La mayoría de los componentes heterocigotas están al centro, mientras que los componentes homocigotas están hacia los extremos, ¿no? Entonces acá vemos, por ejemplo, una distribución de tamaños, de la que dije en humanos, ¿no? Y vamos a ver de menos a más en la altura, ¿no? Entonces también hay una distribución normal. Pero generalmente a la media, en la mitad, es donde está la mayoría, ¿no? Esta es otra forma de verlo. Si yo cruzo, igualito para obtener esto, cruzo este individuo homocigota con este individuo homocigota recesivo, que voy a obtener toda la gama de combinaciones. Tengo que sacar acá, pues hay 3 genes, hay 3 tipos de alelos, ¿no? Y los combino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 por 8, 64 combinaciones. Pero cuando quiero ver los fenotipos, me doy cuenta, porque por ejemplo esta era que era planta roja y esta blanca, el blanco y el rojo, que son los homocigotas, están a los extremos y en menos cantidad. A medida que me acerco hacia el centro, aumenta el número, pero también aumenta la heterocigosis.
¿no? Entonces los heterocigotas están tendiendo siempre hacia el centro, ¿ok? Este es un trabajo antiguo, muy antiguo, por eso que ven esa foto blanco y negro, ¿no? En cuanto a la longitud, también es poligénico. Ahí vemos nosotros, ustedes cruzan mazorcas cortas con mazorcas largas, ¿no? Ahí está, cada uno tiene su propia media y su propia distribución. ¿Y qué obtenemos en la F1? Una distribución normal que tiene su propia media, intermedia entre estos dos, y tiene su distribución normal, que no es tan alta como este parental, ni tan baja como este. Digamos que también ahí está intermedio. Cruzo F1 por F1, ¿y qué voy a obtener en la F2? Voy a tener una distribución normal más achatada, ¿no? Con una media, ¿no? Muy cerca, ¿no? Pero con una distribución normal mucho más achatada y más ancha. Si probablemente obtengo la F3, lo que voy a obtener también es una distribución normal más achatada y mucho más amplia. Bien, y esto es lo que ustedes han visto en genética general, ¿no? Un cruce monohíbrido, la F2, ¿cuál es la proporción fenotípica? 3:1, profesor, 3:1. Y la distribución genotípica 1:2:1, ¿no? Que suma 4, ¿no? Ahí está. Ahí lo vemos, ¿no? Pero cuando hago un cruce de híbrido, yo voy a tener una proporción, ¿no? Una proporción fenotípica de 9:3:3:1, que eso ya lo conocemos, 9:3:3:1. La distribución genotípica va a ser 1, 2, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1. Esa va a ser la distribución genotípica, ¿no? Donde vemos que hacia el centro, el 4 es, ¿no? La mayoría de los que son heterocigotas. Los que están a los extremos, si ustedes observan acá u observan acá, son distribuciones, ¿no? De los homocigotas, que son los que solamente hay un individuo, ¿ok? Per se, el trabajo de Mendel es verdad, es cualitativo, pero si lo vemos en chiquito, es una distribución continua, ¿no? Muy pequeñita, pero también se da cuando hablamos sobre todo de la distribución de las frecuencias genotípicas, ¿ya? Para que vean que también ahí Mendel también hizo algo, ¿no? Sin saberlo probablemente, de estadística, ¿no? Bien, ahí tenemos caracteres cuantitativos, ¿no? La mayoría son de tipo poligénico, no hay un solo gen. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos rojo por blanco y me sale un color intermedio. Vamos a suponer rosado. Esta F1 la cruzo entre sí, este rosado, ¿y qué me va a aparecer? Me va a aparecer un rojo y un blanco, los extremos igual a los parentales, pero en el medio ya me aparece un rosado rosado, un rosado menos rosado y un rosado probablemente más pálido, ¿no? Entonces yo estoy teniendo acá una distribución ya continua, ¿no? Si yo lo quiero ver acá, voy a tener esta curva, ¿no? Hago los cruces y sumo las espigas, ¿no? En cuanto a colores, y me doy cuenta que tengo un degradé, ¿no? Donde yo sé que a los extremos están los homocigotas y al centro van a estar los heterocigotas, ¿ya? Dice, a mayor número de genes aparecerán más fenotipos, pareciendo una distribución, ¿no? O cuantitativa. Esta constituye la base científica del análisis de caracteres, variación continua. Por ejemplo, algunos han puesto en sus trabajos ganancia de peso, es un dato productivo, eso es cuantitativo. Reproducción, número de crías, intervalos de partos, precocidad, número de crías puede ser también número de semillas, ¿no? Si hablamos de plantas, ¿no? Aspectos sanitarios, resistencia a enfermedades, o conductivos también, ¿no? Animales más agresivos,
que entren en celo para reproducción o que sean inteligentes, en fin. Todos esos datos en verdad son datos cuantitativos, ¿no? Ahí tiene una variación continua. Siempre vamos a tener una distribución, ¿no? Normal o acampanada o como la campana de Gauss, como quieran llamarlo, ¿ok? Los datos, esto se debe a que hay muchos genes y cada gen también porta sus propios alelos. Por eso que esta distribución, ¿no? Normal, tenemos que utilizar estadística, no podemos utilizar otra cosa más que estadística. Ahí tenemos, lo mismo que les había explicado, ¿no? Miren ustedes, cuando no hay variación ambiental, ¿no? La altura de los animales se maximiza, un tema bastante ideal. Cuando hay algo de variación ambiental, ¿no? La distribución de la altura de los animales ya se acampana y es menor. Miren ustedes, sin variación ambiental alcanza las máximas estaturas. Acá no, es menos. Y si hay mucha variación ambiental, se achata más la campana. Eso quiere decir, profesor, claro, eso quiere decir, jóvenes, no se olviden la fórmula. ¿Se acuerdan que hemos visto heredabilidad? ¿Qué era la heredabilidad? Era para ver cuánto de la variación fenotípica es explicada por la variación genética. Si el medio ambiente sube, tu heredabilidad baja. Claro, porque está en el denominador. Cuando hay más efecto del medio ambiente, en pocas palabras, tu genotipo se muestra menos. Por eso que en mejoramiento genético, en ganadería, en agricultura, cuando se trabaja con animales o plantas mejoradas, ¿qué hace el agricultor o qué hace el ganadero? Hace que el medio ambiente sea mínimo, que tienda hacia cero. ¿Para qué? Para que suba el valor, ¿no? genético y se equipare al fenotípico, que es lo que nos interesa. Ese es, digamos, el truco en la mejora genética y siempre constantemente pues estamos haciendo que la variación ambiental, el efecto ambiental baje para que suba lo genético, para que se exprese mejor los genes de esa planta o de ese animal que nosotros estamos utilizando, ¿no? ¿Ya? Por eso es de que el mejoramiento genético cuesta. Si ustedes van y vamos a suponer compran semilla de tomate certificada, les van a tener que pagar por esa semilla. ¿Por qué? Porque esa semilla ha sido mejorada para que no se enferme, para que soporte el estrés del clima, etcétera, 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 ¿no? Pero tú tienes que pagar. Si tú agarras semillas de tomate del campo y lo siembras, probablemente pues se llene de insectos, no produzca bien, te produzca unos tomatitos chicos, porque esa planta no ha sido mejorada. Absolutamente, no ha sido mejorada, por lo tanto su genética no se expresa de la mejor forma. ¿Ok? Entonces, sabemos también que son muchos genes, muchos alelos los que intervienen, y por eso es de que el fenotipo se va a dar por una forma aditiva. Cada gen con su propia composición alélica le va a dar digamos una cantidad, o va a explicar una cantidad de ese fenotipo que nosotros queremos. Por eso se le dice adictivo. Gen 1 más gen 2 más gen 3 más gen N. Cada gen con sus respectivos alelos en forma aditiva le va a sumar al fenotipo, que es finalmente el rasgo que nosotros queremos mejorar, ¿no? O utilizar, como quieran. En cuantitativo, los genes aportan, sí, pero aportan en pequeñas cantidades. Mientras más genes haya, la porción que va a proporcionar cada gen es limitada, es pequeña. ¿Ok? Dice, un alelo aditivo que contribuye a un aumento fenotípico por un alelo no aditivo que no contribuye. Bueno, el alelo aditivo contribuye. Cada vez que nosotros tenemos un alelo dentro de un componente, de un rasgo, de un fenotipo, este alelo le suma algo. ¿Ok? Pero esa suma, ya saben,
es una suma pequeña, muy pequeña. ¿Ok? Bueno, genotipo más medio ambiente, ¿no? Individuos con el mismo genotipo pueden tener distorsión en el fenotipo debido a una influencia ambiental, ¿sí? Como este plátano, que debería ser amarillo, y me aparece de repente negro, es porque ha habido, es un plátano mejorado genéticamente, pero ha habido un efecto ambiental que lo ha hecho variar, ¿no? Digamos que nosotros estamos siempre luchando para hacer mejora genética, el tema ambiental nos está siempre haciendo, nos lleva a la contra, digamos, ¿no? Nosotros tenemos que estar constantemente buscando cómo disminuirlo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, es una especie de planta, ¿sí? Esta es una especie de planta, miren, a esta altura crecen así, a esta altura crecen así, y a esta altura crecen así. Profe, ¿es la misma genética? Sí, pero ¿qué ha variado acá? El medio ambiente, porque están a diferentes alturas, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Plantas arrocetadas, ¿y tú crees que es una nueva especie, variedad? Nada, es la misma. Lo único que el medio ambiente es tan fuerte que hace variar, a pesar de tener la misma composición genética, hace variar la expresión de la misma, ¿no? Como pasa en los colores acá de los tigres, ¿no? Va hasta el albino. O en las cebras, si ustedes observan las cebras, miren, en África ocupan esta zona, pero hay una cebra que es rayada así, esta es rayada así, esta tiene otras rayas así, este tiene menos rayas, en fin. ¿No? El medio ambiente influye, claro, porque recuerden que las rayas de las cebras tienen que ver con un tema de mimetismo en cuanto al follaje y a la visión del paisaje, como se ve, y probablemente en estas 4 zonas el paisaje varía, por lo tanto, esta misma especie hace variar sus rayas para mimetizarse, ¿no? El medio ambiente está influyendo, ¿no? Nosotros no olvidemos que la variabilidad genética, se necesita variabilidad genética de la población para hacer mejoramiento genético. No hay variabilidad genética, no hay mejoramiento genético, ya no hay nada que mejorar ahí. Muchas de las cosas las hemos obtenido del medio ambiente. Acá vemos con las coles, ¿no? Las coles, el brócoli, todas están emparentadas. Pero nosotros las hemos obtenido del medio ambiente, porque ha habido mucha variabilidad genética en esta planta. Y es por eso que hemos podido obtener muchas cosas nuevas. Por la berenjena, claro, profe, yo conozco esta berenjena, esta es la que venden por mi casa, ¿sí? Pero yo no sabía que había de estas formas, miren, verdes, blancas, amarillas, chiquitas, grandes, redondas. Hay una variación grande, ¿no? De berenjenas. Pero es la misma berenjena. Entonces, haciendo un resumen, variabilidad por acá, variancia por acá, ¿no? La variabilidad debida a los genes la llamamos VG, debida al ambiente para cada fenotipo, está en una distribución normal, la llamamos ambiental, y la variación total, que es el fenotipo, que es el genotipo más medio ambiente, la llamamos así, y ahí está, ¿no? De esta forma nosotros engarzamos genética y la parte estadística. Entonces, miren ustedes, volviendo, ¿no? El valor genético aditivo, que es la sumatoria de los alelos de un genotipo, ¿no? Por ejemplo, si el individuo es heterocigota, ¿no? Entonces el valor genético aditivo va a ser el efecto aditivo del alelo A mayúscula más el efecto aditivo de la minúscula de este individuo heterocigota. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un gen con efecto aditivo, ¿no? Cuando está el alelo A mayúscula presente, el peso de, vamos a suponer, el peso del animal o de la planta, vamos a poner el animal, aumenta 5 kilogramos. Eso quiere decir, profesor, que si yo tengo acá un heterocigota que pesa 100 kilos, perdón,
Si yo le aumento un alelo a mayúscula, entonces le voy a aumentar 5 kilos. Ya no es 100 kilos, sino 105. Correcto. Y si le aumento otro alelo a mayúscula, este efecto aditivo me va a aumentar 5 kilos más y ya tengo 110 kilos. Exacto. De esa forma se comprende un poco más o mejor el tema aditivo. Es importante la composición alélica de los genes, y a veces no solamente hay uno o dos alelos, sino hay más la suma de toda la composición alélica de los demás genes que intervienen en ese fenotipo. Por ejemplo, un gen sin efecto aditivo, ¿no? Pero con efecto dominante. Dice, el alelo A mayúsculo, minúsculo no suman nada, pero al estar combinados, y esto lo vamos a ver cuando se haga hibridismo, el animal aumenta 10 kilogramos de peso. Se produce un extra no explicado por la actividad de los genes. El valor genético y la interacción de los alelos A, en este caso para la heterocigosis con dominancia completa e incompleta con dominancia. ¿Qué quiere decir? Este pesa 100, este pesa 100. Pero cuando yo cruzo estos dos animales, hago lo que se llama vigor híbrido, cruzamiento, hibridismo, entonces la composición genotípica, en este caso ya heterocigota, aumenta 10 kilogramos al promedio de los pares. En pocas palabras, el resultado de la F1 del cruzamiento es superior a los padres. Y eso sucede en vigor híbrido. Para eso se hace cruzamiento a veces de diferentes razas o variedades. Los ganaderos o los agricultores lo saben y obtienen un individuo en la F1 que es superior a los padres. En este caso, con el peso. Bueno, acá es otra forma ya resumida del mejoramiento. Yo tengo la media acá, este es mi valor genético, ¿no? Cuando es cuantitativo, y acá cuando es cualitativo, ¿no? En la distribución normal. ¿Qué hago acá? ¿No? Esta es mi variancia ambiental. Acá está la variancia ambiental, me hace tener una distribución normal, acá también. Lo que yo hago en mejoramiento genético es, yo observo los fenotipos y obtengo las medias. Yo tengo la media está por acá. Yo obtengo animales que tengan una media superior o plantas que tengan una media superior, ¿no? Lo mismo hago acá. Obtengo animales o plantas con la media superior, ¿no? Y los reproduzco entre sí. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando en verdad el mejoramiento genético ha funcionado. Cuando yo tengo una nueva población donde la media es superior a la media de los parentales. Cuando ya he obtenido eso, entonces ya tengo algo nuevo. Ya moví la media, ¿no? Una de las cosas de mejoramiento genético es mover la media. Bueno, ¿usamos estadística? Sí. Dos datos que siempre vamos a usar es la media, que es una medida de tendencia central, y la variancia, que es una medida de dispersión. Porque estamos hablando siempre de poligénico, ¿no? Hay mucho el tema poligénico, ¿ya? Un aspecto importante también, de repente no se los han explicado en estadística, es que la variancia yo la puedo descomponer, desagregar. Por eso que puedo hablar de variancia genotípica, variancia ambiental, variancia fenotípica. Esa es una ventaja, que no tiene la media. La variancia sí la puedo desagregar. Veamos. La variancia fenotípica igual a la variancia genética más la variancia ambiental. Acá está resumida, ¿no? Si yo quiero desagregar la variancia genotípica, ahí está la aditiva, la dominancia y la epistasis, que ya lo hemos visto en la primera parte, ¿no? Esta igualdad solo se altera, dice, cuando la expresión del carácter en ambiente común para todos los animales de la población. En ambiente común, donde ya está homogéneo, hago que la variancia ambiental baje y por lo tanto la variancia genotípica sea casi igual a la variancia fenotípica, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago? Cuando yo crío animales, los crío en jaulas, galpones, pozas, donde todo está controlado. Donde todo está controlado. ¿Ok? En cambio, cuando hago
cuando esto varía, ¿no? Cuando varía el medio ambiente ya no puedo establecer esto, ¿no? Y bueno, el otro son los gemelos. Claro, los gemelos porque tienen el mismo material genético. Pero eso lo hacemos nosotros. Nosotros cuando hacemos endogamia, ¿qué es lo que se hace? Se cruza a las crías con los padres y a las crías de estas crías con con el mismo padre. Lo que hacemos es subir la relación de parentesco de 50% más. Los gemelos tienen 100, pero lo que yo estoy haciendo es de que los individuos sean genéticamente más homogéneos, ¿no? Utilizando animales genéticamente más idénticos, también se logra hacer esto, ¿no? Otro sería la clonación, aunque el tema de clonación pues es mucho más difícil en animales. Quizás en plantas funcione mejor, ¿no? Porque hay reproducción asexual también. Ahí tenemos una forma, la variancia sumatoria. Acuérdense ustedes, este es un valor, no es al cuadrado, S2, sumatoria de cada dato menos la media al cuadrado entre n menos 1. O la sumatoria de cada dato elevado al cuadrado por el número de datos menos el promedio elevado al cuadrado entre n menos 1. Si yo quiero hallar la desviación estándar, le saco la raíz cuadrada y se acabó, ¿no? De la variancia y se acabó. Es un recordaris, ¿eh? Esa es otra forma de poderlo calcular. Lo interesante de la variancia es que yo puedo comparar las variabilidades de dos muestras que tienen medias iguales. Puedo saber quién es más variable si tienen medias iguales. Un dato que también se utiliza es el coeficiente de variabilidad, que no tiene unidades, pero es un dato interesante, porque es dividir esta desviación estándar entre la media, y si obtengo datos cerca a 0, estoy ante una población homogénea. Si tengo datos cerca a 1, estoy ante una población heterogénea. Este coeficiente de variabilidad es una forma de guía, ¿no? A la hora que ustedes realicen, vamos a poner su tesis, ustedes van a ver que mientras más se acerquen a 0, entonces la toma de datos, el análisis estadístico ha sido más homogéneo, es mucho mejor. No hay tanta variabilidad genética, variabilidad en general, ¿no? Ahí tenemos el coeficiente de variabilidad de algunos rasgos, ¿no? En animales. Ya dijimos que podemos comparar las medias, miren ustedes. ¿Cuál es más variable? ¿Este o este? ¿A o B? Bueno, A, profesor, porque es más ancho, más acampanado. Perfecto. Pero cuando los dos son iguales, tienen la misma media, ¿cuál es más variable? Ahí la variancia, ¿no? Puede ser un dato, el coeficiente de variabilidad que yo calcule puede ser un dato que me diga, ya, este es más variable con este. Porque estos dos tienen la misma media, tienen la misma forma, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un dato interesante, un problema. Tenemos 6 animales, en este caso, ¿no? 6 ratas. Ahí están sus pesos, ¿no? Su incremento de pesos. Y te piden hallar la media, la variancia, ¿no? La desviación estándar y el coeficiente de variabilidad. Ahí están los datos, la suma es 18. Se puede hacer el cálculo aplicando las fórmulas. Son 6 datos, la media es 3. Entonces la sumatoria de cada dato, ¿no? De cada dato menos la media, ¿no? Me sale acá 3.2. O aplico la otra fórmula, la sumatoria de cada uno de los datos al cuadrado, ¿no? Por el número de datos por la media elevado al cuadrado entre n-1, que sería 5. Me sale lo mismo. Si quiero hallar el coeficiente de variabilidad, divido la variancia, ¿no? Perdón, la desviación estándar entre la media y me sale, ¿no? Yo llevo porcentaje 59.6. Una variabilidad un poquito elevada, ¿no? Pero bueno, son datos. Yo no tomo fórmula en los exámenes, así que la fórmula viene, pero la interpretación sí. Ahí tenemos, por ejemplo, un animal en libras, que es casi medio kilo. Los ganaderos saben que cuando un animal nace con un determinado peso, saben que al peso de sacrificio, mientras más peso tenga al nacimiento, mayor será su peso al sacrificio. Ahí tenemos 10 vacunos que han nacido con estos pesos en libras, y estos son los pesos al final, cuando ya lo mandan a Camal.
y les piden ahí la media y la variancia, ¿no? Ustedes pueden usar cualquiera de las fórmulas, ¿no? Ahí está la fórmula, peso de nacimiento, me sale esto, ¿no? Y peso y la variancia del sacrificio me sale esto, ¿no? Que son datos que ustedes pueden calcular fácilmente, ¿no? La tabla. La covariancia es otro dato, bueno, a veces no lo utilizan mucho, pero es para ver, por ejemplo, si la ganancia de peso que le doy a un animal está relacionada con la eficiencia de la conversión alimenticia. ¿Qué quiere decir eso? Yo le doy 1 kilo de alimento y cuánto de ese kilo lo transformo en proteína el animal. Eso es conversión alimenticia, ¿no? Bueno, y se utiliza para poder tener una idea. Esta covarianza puede tener valores de 0, valores negativos o valores positivos, ¿no? Algunos a veces no lo utilizan porque es un poco difícil de calcular, pero bueno, aplicando la fórmula, yo puedo calcular cuál es la covariancia, ¿no? Entre el nacimiento y peso de sacrificio, y ahí lo tengo como dato, ¿no? Puedo compararlos con otros otros datos obtenidos en otros sitios de lo mismo, ¿no? Del peso de nacimiento y del sacrificio, y tener una idea de cómo van esos dos datos estadísticos, ¿no? Bien, vamos. Coeficiente de correlación lineal. El coeficiente de correlación es una medida numérica que permite medir el grado de asociación lineal entre dos variables cuantitativas. Tenemos aquí dos diagramas de dispersión que muestran que hay relación lineal entre la variable x y la variable y. Sin embargo, si trazamos una línea recta en este diagrama y lo mismo hacemos en este diagrama, podemos observar en este diagrama que los puntos están más cercanos a esta línea recta. Sin embargo, en este diagrama los puntos están más dispersos de la línea recta. Por lo tanto, podríamos sospechar que la relación lineal que hay o que muestra el diagrama A es más débil, o que la relación que existe en el diagrama B es más fuerte que la que muestra el diagrama A. Un diagrama de dispersión no nos da certeza de qué tan fuerte o qué tan débil es la relación lineal entre dos variables. Necesitamos una medida que nos diga la fuerza de la asociación lineal y la dirección que toma esa relación lineal. Esta medida es el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación, que lo vamos a denominar con la letra griega ρ, mide la fuerza y el sentido de la relación lineal que existe entre dos variables cuantitativas. Vamos a definir el coeficiente de correlación de la siguiente manera. El coeficiente de correlación ρ será igual a la covarianza entre las variables x y y dividido por la desviación estándar de la variable x multiplicado por la desviación estándar de la variable y. El coeficiente de correlación lineal puede tomar valores entre -1 y 1, pasando por el 0. Cuando tome el valor -1 diremos que hay asociación lineal perfecta negativa. Cuando tome el valor 1 positivo diremos que hay asociación lineal perfecta positiva. Y si toma el valor 0 diremos que no hay asociación lineal o que la relación lineal entre las variables es nula. A partir de este rango de posibles valores que puede tomar el coeficiente de correlación, podemos establecer la siguiente tabla. Diremos que cuando el coeficiente de correlación tome valores entre más menos 0.96 y 1, la relación será perfecta. Cuando tome valores entre más menos 0.85 y más menos 0.95, la relación será fuerte. Cuando tome valores entre más menos 0.70 y más menos 0.84, la relación
es significativa. Cuando tome valores entre más menos 0.50 y más menos 0.69, la relación será moderada. Cuando tome valores entre más menos 0.20 y más menos 0.49, la relación es débil. Cuando toma valores entre más menos 0.10 y más menos 0.19, la relación es muy débil. Y cuando toma valores entre más menos 0.09 y 0, la relación es nula. Como podemos observar, a medida que el valor absoluto del coeficiente de correlación va disminuyendo, la relación se va haciendo cada vez más débil hasta que llega a volverse nula. A la inversa, a partir de 0, a medida que va creciendo el valor absoluto del coeficiente de correlación, cada vez se va haciendo más fuerte hasta que toma el valor 1 cuando la relación es perfecta, ya sea positiva o negativa. Entonces, como hemos dicho, el coeficiente de correlación mide la fuerza, que es el grado en que están asociadas linealmente las dos variables. Como podemos ver, el valor del coeficiente nos dice qué tan fuerte es la relación. Mientras más cercano esté a 1, la relación es más fuerte, y mientras más cercano esté a 0, la relación se vuelve cada vez más débil hasta llegar a ser nula. Por otro lado, el sentido o la dirección de la relación lineal no las da el signo. Cuando el coeficiente de correlación es positivo, diremos que hay asociación lineal positiva, lo cual quiere decir que cuando el valor de la variable x aumenta, en consecuencia el valor de la variable y también aumenta. En cambio, cuando el coeficiente de correlación tiene signo negativo, diremos que cuando el valor de la variable x aumenta, entonces el valor de la variable y disminuye. Gráficamente tendríamos lo siguiente. En una relación lineal positiva tenemos una línea recta de esta forma, que nos dice que cuando x aumenta, y también aumenta. En cambio, en una relación negativa tendríamos una línea recta como esta, que nos indica que si x aumenta, y disminuye. En estos diagramas de dispersión se observan diferentes valores para el valor del coeficiente de correlación. En este diagrama tenemos que el coeficiente de correlación es igual a 0 o muy cercano a 0, ya que no se observa que haya algún tipo de relación lineal. En cambio, en este otro diagrama podemos observar que el coeficiente de correlación es igual a 1 o muy cercano a 1, ya que la relación entre las variables x y y es prácticamente lineal. Por lo tanto, su coeficiente es igual a 1. Estos diagramas nos muestran que a medida que los puntos de dispersión están más cercanos a una línea recta, la relación entre la variable x y la variable y se vuelve cada vez más fuerte. Por lo tanto, el coeficiente de correlación va pasando de ser nula, que es este caso, a ser una relación débil, a ser una relación moderada, a ser una relación significativa, a ser una relación fuerte, hasta llegar a ser una relación perfecta, que es cuando toma el valor 1. Un punto importante que hay que mencionar sobre el coeficiente de correlación es que este solo mide la relación lineal que hay entre dos variables y no nos dice nada acerca de otro tipo de relaciones que pudiera haber. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes diagramas de dispersión. Aquí el coeficiente de correlación ρ sería igual a 0, ya que no hay relación lineal. Aquí hay una relación lineal positiva. De este lado tenemos una relación lineal negativa. Sin embargo, en este diagrama se puede observar que sí hay una forma de relación, pero que esta relación no es lineal. Aquí también podemos observar que hay una relación entre las variables, pero tampoco es lineal, y de igual forma aquí hay otro tipo de relación que no es lineal.
Por lo tanto, utilizaremos el coeficiente de correlación para determinar la relación lineal entre dos variables cuando el diagrama de dispersión tenga un aspecto parecido a este o parecido a este, ya que para determinar las relaciones de otro tipo como este o este, utilizaremos otros métodos. Ahora veamos cómo se aplica el coeficiente de correlación con un ejemplo. Tenemos aquí los diagramas de dispersión entre eficiencia terminal y el gasto público en educación a nivel profesional técnico y a nivel bachiller. Como podemos ver en este primer diagrama y de acuerdo a lo que acabamos de ver, se puede sospechar que en este diagrama de dispersión no hay una relación lineal, es decir, podríamos pensar que aquí el valor de ρ posiblemente sea muy cercano a 0. En cambio, en este segundo diagrama de dispersión podemos ver que aparentemente hay una relación lineal positiva, es decir, aquí pensaríamos que el valor de ρ tal vez esté cercano a 1. Para encontrar los valores exactos del coeficiente de correlación, vamos a apoyarnos en nuestra hoja de cálculo. Tenemos aquí el valor de las dos variables, eficiencia terminal y gasto público, tanto a nivel profesional técnico como a nivel bachiller. Para obtener el coeficiente de correlación vamos a escribir igual coef.d.correl. Abrimos paréntesis y seleccionamos los valores de la eficiencia terminal. Escribimos coma y enseguida seleccionamos los valores del gasto público. Cerramos paréntesis y damos Enter. Tenemos que el coeficiente de correlación es negativo y vale 0.3. Ahora obtengamos el coeficiente de correlación de las variables a nivel bachiller. Nuevamente escribimos igual coef.d.correl, abrimos paréntesis, seleccionamos los valores de eficiencia terminal, coma, seleccionamos los valores de gasto público, cerramos paréntesis y damos Enter, y nos da que el coeficiente de correlación es 0.85 y es positivo. Entonces, en este primer diagrama obtuvimos que el coeficiente de correlación es negativo y que vale 0.30. Y en este diagrama obtuvimos que el coeficiente de correlación era positivo y que valía 0.85. Si comparamos los valores del coeficiente de correlación, vemos que en el primer caso tenemos que es menos 0.30, es decir, cae en este rango. Por lo tanto, decimos que la relación es débil. En cambio, en este segundo diagrama, el coeficiente de correlación fue de 0.85, es decir, cae en este rango. Por lo tanto, aquí decimos que la relación es fuerte. En kilogramos y el espesor de la grasa dorsal expresado en milímetros. Peso y espesor son variables cuantitativas continuas. Cuando hablamos nosotros de caracteres cuantitativos, nos referimos a todos aquellos que se pueden contabilizar y por lo tanto podemos establecer grados de asociación entre estos. Dos parámetros estadísticos que nos permiten evaluar el grado de relación o asociación entre caracteres cuantitativos son la regresión y la correlación. Pero para poder nosotros estimar la regresión y la correlación, debemos primero calcular las medidas de tendencia central y de dispersión. Entonces, una vez que tenemos ya nuestros datos, debemos calcular para cada carácter cuantitativo, es decir, para el peso y para el espesor, la media
la desviación estándar y la varianza, y finalmente debemos hallar la covarianza entre ambos caracteres. Tenemos aquí entonces nuestro cuadro donde se presentan los pesos, el espesor de la grasa dorsal, y observamos la suma del total, en este caso del peso, con su media. Lo mismo para el espesor de grasa dorsal, la media 6.9 milímetros y en el peso 65 kilos. ¿Por qué colocamos acá desviación de la media? Porque es la desviación que existe entre cada dato respecto a su media, es decir, la desviación estándar. El dato menos la media, 70 menos 65 es 5, 73 menos 65, 8, 61 menos 65 menos 4, y así sucesivamente hasta llegar al animal 10. Lo mismo para espesor de grasa dorsal. Vamos a estimar también las desviaciones de cada dato respecto a su media. 8 menos 6.9, 1.1, 8.7 menos 6.9, 1.8, 5.7 menos 6.9 menos 1.2 hasta el dato número 10. Una vez que hemos determinado las desviaciones, las sumamos y debe darnos 0. Tenemos la desviación estándar, que es 5.03 en el caso del peso a las 20 semanas y en el caso del espesor de grasa dorsal 1.06. ¿Por qué es que hacemos estas columnas de desviación de la media? Porque vamos a multiplicarlas. Acá tenemos peso por espesor. Multiplicaremos entonces 5 por 1.1, 5.5, 8 por 1.8, 14.4, menos 4 por menos 1.2, 4.8. Recuerden que el producto de dos negativos siempre es positivo. De menos 7 por menos 1.3, 9.1. Y así sucesivamente hasta llegar al dato 10. Sumamos y el total es 31.1. Acá dice covarianza, que es 3.456. ¿Y de dónde se estimó este dato? De la división de la suma 31.1 entre el total de animales menos 1. 10 menos 1, 9. Recordemos que la covarianza es el producto de las desviaciones estándar de las variables dependiente e independiente sobre el total de animales. En este caso, total de animales menos 1, porque tenemos 10 animales que representan una muestra de una población. Bien, el primer dato que nosotros debemos siempre calcular en todo trabajo de investigación científica, ¿no? Y sobre todo en lo que es mejoramiento genético en animales o en plantas, es la correlación. Hemos visto que esta correlación mide el grado de intensidad de la asociación entre dos variables, ¿no? En este caso nosotros estamos representando como la variable X y la variable Y. Sus valores, ¿no?, van desde menos negativo, cuando hay una relación negativa inversa, es decir, una variable aumenta en valor y la otra disminuye, y valores positivos cuando ambas aumentan, ¿no? Ambas aumentan. La fórmula es un poco larga, pero acá la tenemos. El número de datos totales, eso sí, debemos tener el número de datos totales los mismos para ambas variables. La sumatoria de sus productos menos el producto de las sumatorias, ¿ya? Todo eso dividido entre la raíz cuadrada de dos productos grandes, el número de datos por la sumatoria de cada dato de la variable x al cuadrado, menos la sumatoria de x, todo elevado al cuadrado. Todo esto multiplicado por el número de datos, por la sumatoria de cada dato de la variable y al cuadrado, menos la sumatoria de la variable y elevado al cuadrado. Entonces multiplicamos estos dos como denominador para dividir a este numerador, ¿no?
Bien, un punto más, bueno, era, ¿qué pasa cuando el coeficiente de correlación es cero? Es que no existe ninguna relación. Y hay que tener cuidado porque los software que se utilizan para estadística, ustedes pueden meter datos y les va a voltar un resultado. Y el que tenga validez de ese resultado, tienen que tener cuidado. Si a mí me sale una correlación cero, significa realmente que las dos variables no tienen nada que ver una cosa con la otra. Algo así como decir, pues, ¿cuál es el efecto del estornudo de un ciudadano de la ciudad de Nueva York con la caída de una hoja de un árbol en invierno en la ciudad de Lima? ¿No? No hay ninguna relación. La correlación probablemente va a ser cero. Hay que tener cuidado, por favor, al analizar y empezar a tener los datos. Que la correlación, ¿no? Tiene que existir una correlación, sea negativa o positiva, pero debe haber una correlación. Y mientras más nos acerquemos a los valores de 1, entonces tendremos una correlación más fuerte. Caracteres sobre la varianza del primer carácter, es decir, el independiente. En este caso tenemos 3.456, que es la covarianza, y 25.33, que es la varianza del carácter independiente. ¿Cuál es el carácter independiente? En este caso, el peso a las 20 semanas. Por lo tanto, el valor es 0.136. Pero ¿cómo se interpreta este valor? Se interpreta de la siguiente manera. Por cada incremento en 1 kilogramo de peso a las 20 semanas, el espesor de la grasa dorsal se incrementa en 0.136 milímetros. Recordemos que la regresión se interpreta como la variación en la variable dependiente, o en Y, por cada unidad de incremento en la variable independiente, o sea, X. En este caso, la variable independiente es el peso a las 20 semanas y la dependiente, el espesor de la grasa dorsal. En el caso de la correlación, la fórmula consiste en la división de la covarianza entre ambos caracteres sobre el producto de las desviaciones estándar tanto del carácter dependiente como el independiente. Tenemos aquí entonces 3.456, que fue la covarianza, sobre el producto 5.03, la desviación estándar del peso a las 20 semanas, por 1.05, la desviación estándar del espesor de la grasa dorsal. Y nos da 0.65. ¿Cómo se interpreta? Se interpreta de la siguiente manera. La correlación entre el peso a las 20 semanas y el espesor de la grasa dorsal es de un 65%. ¿Qué tanto, no? ¿Qué tanto la medición de una variable está tan cercana a la media de una segunda, de una segunda variable? ¿Ok? La idea de la regresión, una vez que nosotros ya hemos desarrollado correlación, es predecir, ¿no? Predecir. Vamos a predecir una medida que puede ser estatura, que puede ser peso de carcasa o de carne de un animal, número de frutos, etcétera, ¿no? Todos aquellos datos cuantitativos, ¿no? Vamos a poder predecir eso conociendo el valor de la otra variable. Si nosotros conocemos el valor de una variable y tenemos la ecuación de regresión, entonces nosotros podemos predecir cuál será el valor final de la otra variable. ¿Ya? Esa es una de las grandes ventajas. Ahí tenemos uno de los primeros trabajos, un genetista, Francis Galton, escribió esto en 1886, ¿no? Acerca de las mediciones de la estatura en humanos. ¿No? Y él estudiaba la estatura, por ejemplo, de los padres y la comparaba con la estatura de los hijos. Entonces hizo más de 1000 registros, ¿no? De familiares, de grupos familiares, donde, ¿no? llegó a medir la estatura de los padres y la comparaba con la estatura de los hijos, ¿no? Una conclusión es que los padres muy altos tenían una tendencia a tener hijos que heredaban parte de esa altura, pero que también revelaban una tendencia a regresar a la media, ¿no? Como muchas de las variables cuantitativas, ¿no? Tenemos esa curva gaussiana que nos hace
nos hace siempre que los datos estén tendiendo hacia la media, pero también se dispersan, ¿no? Bien, podemos observar, ¿no? Que puede haber una regresión positiva, ¿no? Donde ustedes observan el valor más, me está diciendo que a medida que aumenta el valor de esta variable, X también va a aumentar el valor de la variable Y. O puede tener una regresión negativa, este B negativo, ¿no? Puede ser todo lo contrario, ¿ok? Bien, para el análisis y regresión, la fórmula general de la variable de regresión es la variable Y, que se conoce también como la variable dependiente, ¿no? Es igual a una constante más menos este de acá determina el grado de relación. Si ustedes ven un signo positivo, es que estamos meramente ante una variable que los dos crecen. Y si es un signo negativo, es que una crece, una variable crece y la otra disminuye. Por una B es la pendiente de la curva. Recordemos que las curvas pueden ser muy elevadas con un ángulo grande o un ángulo pequeño. Y multiplica el valor de la variable independiente. ¿Ok? Entonces, tenemos el valor de Y, es igual a una constante, más la pendiente que multiplica el valor de la variable X. ¿Ok? Un aspecto también importante para hacer algunos cálculos, ¿no? De estos, es que este valor de B va a ser el valor de R. Y ya sabemos que el valor de R es el valor de la correlación que va a multiplicar a la sumatoria del valor de, perdón, a la variancia, perdón, a la desviación estándar del valor Y entre la desviación estándar del valor de X. ¿Ya? Si queremos calcular el valor de A, de la constante, es igual al promedio del valor de la variable Y menos la pendiente por el promedio de la variable X. ¿Ok? Entonces, en el trabajo de Galton, él obtuvo esto, ¿no? La estatura de la variable Y del futuro hijo o de los hijos es igual a una constante 85 centímetros más 0.5, que es la pendiente, multiplicado por el valor de Y. En buen romance, poniéndole verbo a esto, dice, dado que el valor de la variable Y, cualquiera, es la altura predicha del hijo, y XY, la altura del padre, el hijo gana medio centímetro por cada 1 centímetro del padre. ¿No? Si nosotros, por ejemplo, a X le ponemos el valor de 1, ¿no? A la estatura del padre le ponemos, ¿no?, el valor de 1, entre 1 por 0.5, 0.5 más 85 es 85.5. Se está ganando medio centímetro por cada, ¿no?, por cada valor que tiene la estatura del padre, ¿no? Si le ponemos 2 acá, esto va a ser 1, por lo tanto la versión predicha sube a 86, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y hay una relación positiva, como ustedes ven acá, por lo tanto sube el valor de Y, sube el valor de X. Eso quiere decir que los individuos, la estatura en el caso del padre con respecto a los hijos, va en aumento. Mientras más estatura tenga el padre, el hijo también va a aumentar, ¿no? Va a ganar un medio centímetro de estatura en promedio. Bien, otro dato que también nos es útil es que la heredabilidad está relacionada con el valor B, el valor promedio, ¿no? Cuando nosotros vamos ploteando estas dos variables, ¿no?, esta también tiene una relación con el promedio, ¿no?, con la heredabilidad, perdón. Por ejemplo, tenemos que el valor de B de dos variables va a ser igual a la heredabilidad, ¿no?, como se puede observar en este gráfico,
¿no? Cuando hacemos una selección fenotípica, por ejemplo, en un individuo con un solo registro, un solo rasgo, por ejemplo, en ganadería o en agricultura, nos interesan un par de rasgos, ¿no? Y hacemos un registro, ¿no? Y nosotros vamos a ver que hay esa regresión ayuda también a poder calcular los valores de la heredabilidad. Así, por ejemplo, si ustedes observan, cuando las heredabilidades son altas, 0.7, o cuando las heredabilidades son bajas, 0.1, ¿no? Ustedes observan la pendiente, ¿no? El ángulo de apertura de este gráfico de análisis y regresión es elevada, ¿no? Mientras si la heredabilidad es baja, también eso está correlacionado con una pendiente baja, ¿no? Es decir, si la heredabilidad es más alta, entonces hay un mayor cambio de A con respecto a P. O sea, un cambio de una variable con respecto a la otra. ¿Ok? Están relacionadas ambas, la heredabilidad con la pendiente. Bien, de los anteriores cálculos, donde la heredabilidad es igual al valor de la pendiente B, es cuando medimos dos rasgos, por ejemplo, en el mismo animal o en la misma planta. Podría ser, por ejemplo, la conversión alimenticia, por ejemplo, con la ganancia de peso. ¿Qué tanto de alimento le damos a un animal y qué tanto va a ganar peso en el tiempo, ¿no? Entonces son dos datos medidos en el mismo animal. Pero en el tema de mejoramiento podemos también utilizar los datos de un animal o de una planta, ¿no? Y correlacionarlo con el valor del progenitor, ¿no? Por ejemplo, quiero medir la ganancia de peso, quiero ver la ganancia de peso, ¿no? Del toro, por ejemplo, ¿no? Con respecto a los toretes que van a salir de ese individuo progenitor. En ese caso, ya la heredabilidad no es B, sino es el doble de B, ¿no? Si nosotros logramos correlacionar el dato del padre, el hijo, ¿no? La heredabilidad va a ser el doble de este valor de B. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, es una tabla donde me muestra el peso al nacimiento, ¿no? Esto es en toros de carne, el peso al nacimiento. Ahí tenemos el peso al nacimiento, ¿no? Que es el valor de X. Y tenemos el peso al sacrificio. O sea, nace el animal. Lo que ya saben los ganaderos, por ejemplo, es que el animal nace con determinado peso y va a ser sacrificado más o menos con determinado peso. Si el animal nace con un peso mayor, entonces la edad del sacrificio, la edad que se manda a camal, ¿no? Al animal para obtención de carne, tiene un mayor peso. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, realicemos el análisis de correlación y regresión de estos datos. Acá tenemos los valores ya multiplicados, ¿no? Y cuadrado, 60, 3600. El valor de x cuadrado, del valor de y cuadrado, sí, 10.000, perdón, 100%. Y el valor del producto, que es 60 por 100, 6.000, ¿no? Y acá tenemos la sumatoria, ¿no? La sumatoria de x y, la sumatoria de x y cuadrado, la sumatoria de y, la sumatoria de y cuadrado y la sumatoria de los productos, ¿no? Estos 5 datos son necesarios para poder hacer los cálculos de correlación y de regresión, ¿no? Como lo que vemos acá, cuando ploteamos el peso al nacimiento y el peso al sacrificio, nos sale una especie de nube de puntos, ¿no? Mientras esta nube de puntos que ya hemos visto en los videos sean más cercanos, nosotros podemos trazar una línea, ¿no? Una línea. Mientras más juntos estén los puntos, menos dispersos, es mejor, ¿no? En este caso hay una relación directa. Mientras aumenta el valor de uno, va a aumentar el valor del otro. Hagamos los cálculos entonces. Determinemos, según la fórmula, la correlación y la regresión de estos datos. Bien, aplicamos la fórmula. Saben que la fórmula es bastante amplia, pero tenemos los datos ya puntuales, ¿no? 9 datos en total, que va a multiplicar a cada uno de los valores que nosotros hemos obtenido, ¿no? Igual para el denominador y el numerador, ¿no? Y finalmente nos sale una correlación de 0,77, que es una buena correlación, ¿no? Es una buena correlación, nos indica entonces que el grado de asociación entre esas dos variables es bastante aceptable.
Recién cuando nosotros obtenemos ese dato, nosotros podemos utilizar, ¿no? Podemos hacer un análisis de regresión, no al revés. ¿Ya? No al revés. Si nuestra correlación es baja, lamentablemente los datos están muy dispersos. Vamos a tener que cambiar de variables o volver a tomar otra vez los datos más precisos, porque hay mucho error. Bien, ya más desarrollado el valor, ¿no? Más desarrollado el valor, porque es importante, y les puedo dar al final de esto, pero les puedo decir también que apliquen la fórmula. No tomamos fórmula, pero les puedo poner la fórmula. Y hay que saber realmente cómo vas a utilizar estos datos, ¿no? Saber que la sumatoria de i cuadrados, acá está este valor, ¿no? N, que es el número de datos, ¿no? 80, vendría a ser el promedio, al cuadrado, dividido entre el número de datos totales menos 1, ¿no? 9, ¿ok? Nos sale este dato, igual para variable i, nos sale este dato. Estas son las variancias, ¿ok? Las variancias. Si queremos hallar el valor de b, ¿no? Para hallar la fórmula, ¿no? Vamos a dividir estas variancias, que primeramente van a ser la raíz cuadrada de cada una de ellas, ¿no? Multiplicado por r. Si multiplico por r, voy a tener el valor de la pendiente, en este caso b. Me sale 1.108, ¿ok? La ecuación, ¿no? También sabemos de que el valor de A es igual al I promedio, nos salió 120, ¿no? Menos el valor de B, que ya lo tenemos acá, por el promedio de X. De esa forma yo hallo el valor de la constante A. Y lo reemplazo, ¿no? El valor de I va a ser a 31.36 más la pendiente es positivo, ¿no? La pendiente, que es el valor de B, 1.108 multiplicado por x. Entonces, ya una vez que tenemos esta fórmula, nosotros podemos calcular, ¿no? Esto era peso al nacimiento y esto va a ser el peso al sacrificio. Entonces, vamos a suponer que yo le pongo que el animal me nace con 31.36, ¿no? Con 31.36 y cuánto va a aumentar de kilos, ¿no? Si yo le pongo acá al valor, cuánto va a ser el valor, si le pongo acá 60, ¿no? Entonces van a poder observar 60 por 1.1, esto sale, a ver, esto sale 1.08 por 60, me sale 66.48, le sumo el 31.36, eso quiere decir que un vacuno que nace con 60 kilos, ¿no? Va a tener un valor aproximado de 97.84 kilos. Entonces ya, pónganse, si esto es un ganadero, puede ser una proyección de cuántos kilos, ¿no? Va a ganar. Porque recuerden que al ganadero le pagan por kilos, ¿no? Cuántos kilos va a ganar de peso, va a saber cuánto ha sido sus gastos en alimentación, en manejo, ¿no? Porque hay una logística de operarios, en agua, medicamentos, etcétera, y saca sus costos, ¿no? Nos ha salido 97.84, bueno, ya que había un dato de 100, ¿no? De la misma forma, ¿no? Si yo le coloco 100, por ejemplo, acá, 100, ¿no? 100, si el individuo ha nacido con 100, en libras, por favor, es un dato en libras, ¿cuánto va a ser el peso al final, ¿no? Entonces ustedes multiplican 1.108 por 100, sale 110.8 y le agregan el valor 37.36. Me sale 142.16 kilos, ¿no? Entonces, si el animal nace con 100 kilos, yo sé que el animal nace con 100 libras, voy a saber de que este animal al final va a tener, ¿no? Un valor de 100, puede estar acabando con 42 kilos, que es lo que yo voy a ganar. 42 kilos y pico más, ¿no? De esta forma, la ecuación de regresión, debido a que tiene una buena correlación, me permite predecir los valores finales, ¿no? Teniendo el valor de una variable, en este caso xy, cualquiera, puedo predecir, puede ser predicha por el valor de x que tengamos, ¿no?
Bien, y del problema 1, bueno, ahí está, ¿no? Lo que yo les había dicho. ¿Cuál será el peso al sacrificio del toro si nace con 60 o 100 libras? No es kilogramos por ser. Bien. Ahí lo tenemos. 142.16, ¿no? Hacemos los cálculos, ¿no? Hacemos los cálculos para 60, es el valor de X, lo reemplaza y obtenemos el valor de Y. Para, si nace con 100, lo multiplicamos, lo sumamos y este es el valor, ¿no? Bien, ahí tenemos un problema real que se realizó en el pez golfis o el Carassius auratus, o también conocido como pez dorado, pero acá en Perú se le conoce como pez golfis, donde se quería determinar la relación que había en peso en gramos, ¿no? El peso en gramos, que es la variable dependiente, ¿no?, de este pez, y la longitud, ¿no? Lo que generalmente pasa es de que el pez va ganando peso y el tamaño a veces no se alarga tanto el animal, sino que se engruesa en tamaño, ¿no? Crece en volumen y también en peso. Entonces se quería, no se quería mucho manipular al animal, de repente ponerlo, como es un animal acuático, ponerlo encima de una superficie humedecida, medirle la longitud de la boca hasta el inicio de la aleta caudal y poder hacer una regresión y poder ver realmente hasta dónde se podía predecir en base a la longitud, ¿no?, el peso del animal, ¿no? Porque al final de cuentas los criadores de golfis en el Perú lo venden por tamaño, ¿no? Hay medianos, grandes, ¿no? Y eso les demanda a ellos también un costo de tiempo en alimentarlos y en cuidarlos. Entonces, ahí se obtenía los datos, la suma de ellos, ¿no?, en longitud, ¿no? Luego sacamos la suma de los cuadrados, se saca la desviación estándar, se calculó la covariancia y la correlación. Y ya saben, este primer dato es importante. La correlación acá es de casi 83%, y eso me indica que lo que se está midiendo, ¿no?, guarda una buena correlación, una buena relación entre las dos variables, en este caso el peso y la longitud. Y bueno, también lo podemos graficar. Esto podemos usar una tabla de Excel, ¿no? Podemos graficarlo y podemos calcular la ecuación de regresión, ¿no? En este caso la variable independiente es igual a 14.09 más, ¿no?, ese signo más, ya saben, indica que hay un grado de asociación positiva de 3.8, ¿no?, que es la pendiente, por el valor de la variable, ¿no?, de la variable independiente, ¿no? Resumiéndolo, ahí tenemos la ecuación, ¿no? Esta es la ecuación, ¿no? En palabras es, ¿no?, donde el valor de Y de peso, ¿no?, y de X es la longitud. Entonces, por cada 1 centímetro de incremento, en la longitud del pez, el peso se incrementará 3.8 gramos, ¿ya? 3.8 gramos, ¿no?, por cada centímetro. Es decir, que el animal, si tiene 1 centímetro, ¿no?, aumentará en peso 3.8 gramos. Si tiene 2 centímetros de aumento, será el doble. Estamos hablando ya de 7.9 y así sucesivamente. Entonces, esto que fue publicado en una revista científica nos permite a nosotros, a los criadores, hacer una proyección, ¿no?, de más o menos cuándo, ¿no?, midiéndolo, ya está listo para poder ser vendido, ¿no?, y de réditos económicos. Bien, para todos aquellos que estamos metidos en ciencias es necesario publicar, ¿no? Acá, este es un trabajo, bueno, ya se publicó hace varios años, en el 2017, donde establecíamos la relación entre el incremento de peso y la longitud del pez, el pez dorado, ¿no? En este caso la variedad perla, ¿no?, en condiciones controladas, ¿no? La mayoría de los criadores crían a sus animales en condiciones controladas, ¿no?
nos permitía a nosotros hacer un análisis para ver la variación de la longitud y poder hacer una proyección del peso, ¿no? Porque finalmente los venden a diferentes precios, ¿no? Lo que pasa es que los criadores no producen pocos animales, producen cientos de animales. Entonces, si tú tienes un animal que aunque sea valga un sol, un golfe que valga un sol cuando tiene 1 o 2 centímetros, multiplica eso por 1000 o más. Entonces, en una sola camada de un mes, o de 2 meses, o de 3, puedes sacar bastante dinero. Es muy rentable. En el Perú es muy rentable esto, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? El valor, ¿no? Medimos en 4 meses, ¿no? La longitud del peso, ¿no? Cuánto es el promedio, el promedio, ¿no? Y el animal va ganando peso en esos meses. Generalmente los están vendiendo los 3 o 4 meses hasta los... No pasa de los 6 u 8 meses, porque eso demanda también costo, ¿no? Los animales comen y consumen bastante. Y bueno, una vez teniendo eso, se calcula ya, se hacen las correlaciones respectivas, ¿no? Ahí ven ustedes, ¿no? La desviación estándar de estos datos, ¿no? Peso y longitud y la correlación, ¿no? Teníamos algunas muy buenas correlaciones, ¿no? Por arriba de 0.8 y la ecuación de regresión, ¿no? Y la ecuación de regresión. Entonces, con eso, ¿no? Con esta ecuación, por ejemplo, ustedes pueden hacer la proyección midiendo al animal desde la boca hasta la cola y qué peso va a tener y determinar a futuro, ¿no? En los próximos meses, cuál va a ser la estrategia de venta finalmente, ¿no? Y bueno, tenemos el ploteo, longitud versus el peso, ¿no? Tenemos el ploteo y ustedes ven, ¿no? Hay una tendencia positiva y los puntos están muy juntos. Cuando los puntos aparecen muy juntos, entonces, esto ha sido un buen muestreo, ¿no? Una buena correlación ha habido entre estas. Por lo tanto, mi ecuación de regresión también va a ser buena. Bien, vamos a desarrollar otro problema, ¿no? Por ejemplo, acá la siguiente tabla muestra los datos de 2 rasgos para una raza de gallinas, ¿no? Peso del cuerpo del animal y consumo de alimento. Por ejemplo, en Perú nosotros somos grandes comedores de pollo. La industria es muy próspera porque tenemos líneas genéticas muy bien desarrolladas entre ponedoras y ganadoras y de ganadoras de peso, ¿no? En musculatura. El pollo, una vez que llega a las 7 u 8 semanas, ya es sacrificado para toda la industria avícola que tenemos en el Perú, que es una de las más grandes realmente de esta parte del continente, Latinoamérica en general, ¿no? Y bueno, los pollos consumen granos y los granos, la mayoría de los granos los importamos y esos tienen un precio FOB, un precio en dólares. Cuando suben obviamente los granos, las ganancias económicas bajan de los criadores. Entonces es importante el tema de la conversión alimenticia. De esta forma los pollos, si crecen mucho, crecen más rápido por tiempo, ¿no? Llegan al peso comercial, entonces tú consumes menos alimento, lo cual te reducen los costos y por lo tanto aumentan tus ganancias, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, ¿no? El peso, hay 10 animales acá, 10, ¿no? 10 pollos, ¿no? Cuánto el peso de cuerpo, cuánto le ha determinado en consumo de alimento, ¿no? Y queremos ver realmente si hay una correlación, se puede hacer un análisis de regresión, que es lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Usando las fórmulas y la calculadora empezamos a hacer los cálculos. Bien, una vez hacemos ya los cálculos, ahí tenemos, ¿no? El peso del animal, el consumo de alimento, no se olviden, el promedio, la sumatoria de los productos, perdón, la sumatoria de x del valor de la variable x al cuadrado, la sumatoria de la variable y al cuadrado, la sumatoria de los productos, ¿no? Y acá tenemos las fórmulas. Y bueno, vamos a hacer los cálculos respectivos. Vamos a tomarnos un tiempo todos, por favor, para poder hacer estos cálculos y me van dando sus respuestas. Bien, también podemos usar el Excel. El Excel ayuda bastante. Ahora vamos a ver algunos aplicativos, porque el Excel tiene muchas cosas, pero solamente nos interesa el tema para poder hacer cálculos de la varianza o la desviación estándar, ¿no? A ver,
En este video vamos a aprender a calcular algunas medidas de dispersión para un conjunto de datos utilizando el programa Excel. Las medidas van a ser la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Tradicionalmente estos valores son un poco tediosos de obtener, sin embargo utilizando Excel lo podemos calcular de forma muy simple. Vamos a iniciar calculando la varianza. Para calcular la varianza vamos a utilizar la siguiente fórmula. Vamos a teclear en la celda igual var.s y a continuación vamos a seleccionar todos los datos que tenemos a los cuales les queremos calcular la varianza. Seleccionamos var.s debido a que estamos calculando la varianza de una muestra. Ahora, en este conjunto de datos la varianza es 423.59. Lo siguiente va a ser calcular la desviación estándar. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Así que podríamos calcularlo sacándole raíz cuadrada al valor que obtuvimos de varianza. Pero Excel nos puede dar la desviación estándar de forma directa. Escribimos igual desvest.m y a continuación elegimos nuestro rango de datos y oprimimos Enter. Aquí obtenemos que el valor de la desviación estándar es 20.58, que si nosotros lo elevamos al cuadrado nos debe dar el valor de la varianza. Por último, vamos a calcular el coeficiente de variación, que es un valor que obtenemos dividiendo la desviación estándar entre la media. Excel no tiene una fórmula para el coeficiente de variación, así que nosotros vamos a dividir manualmente. Escribimos igual, seleccionamos la celda donde tenemos la desviación estándar, ponemos la diagonal, el símbolo de división, y ahora escribimos la fórmula para calcular el promedio. Escribimos promedio, y entre paréntesis seleccionamos el rango de datos, y damos Enter. Y así obtenemos que el coeficiente de variación en que calculéis en la PEC. Bueno, lo primero que tenéis que hacer es copiar los datos de la tabla que os dan, que son estas dos columnas que yo ya tengo aquí puestas, ¿de acuerdo? Y vamos a ponerle el título. La columna X eran los ingresos anuales en miles de euros. Voy a ensanchar un poco la casilla esta para que se vea bien, ¿de acuerdo? Y voy a ensanchar también esta casilla, así. Y la columna esta era el gasto anual en vacaciones, ¿de acuerdo? Si no recuerdo mal, esto era... esta es la tabla de valores, ¿no? Pues... Bueno, ¿cómo se calcula? Vamos primero a dibujar el diagrama de dispersión. Mira, seleccionamos las dos columnas. ¿Cómo se hace? Pues te vas a esta esquina, pulsas el botón izquierdo y estiras, ¿de acuerdo? Hasta que te coja todo y sueltas. Le das aquí a insertar. ¿Veis que pone dispersión? Le das a dispersión y seleccionáis este primer botoncito. Y aquí lo tenéis. Ya tenéis el diagrama de dispersión. Si os veis a una esquina, ¿veis? Podéis ponerlo un poquito más grande. Y ya tenéis el diagrama de dispersión. Recordad que esta era vuestra variable x sub y esta era la variable y sub i. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros. Ahora, este gráfico también se puede personalizar. Si pinchas aquí puedes cambiar el nombre, aquí igual, pero bueno. Recordaros que esta es la variable independiente, la x, y esta es la variable dependiente, la y. ¿Cómo se calcula la recta de regresión? Pues mira, pincháis dos veces sobre cualquiera de los puntitos. No, dos veces no, perdón, una sola, ¿vale? Pincháis una sola vez sobre cualquiera de los puntitos y tenéis que observar que todos los puntitos se señalan. Y ahora, sobre uno de esos puntitos, pincháis en el botón derecho y aquí pone agregar línea de tendencia. Pincháis ahí y se os abrirá este menú que tenemos aquí.
tenemos que coger lineal, que es la que tenemos cogida, y aquí abajo le damos presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor r cuadrado en el gráfico. Ahora nos vamos en color de la línea, vamos a ponerle por ejemplo una línea sólida, aquí, de color rojo. Si queréis poner otro color, pues pincháis aquí y podéis personalizarla. Estilo de la línea, yo le voy a dar un ancho de 1,25, un punto y medio, para que se vea bien anchita, y le damos a cerrar. Y ya tenemos, ¿ves? Os ha dibujado la línea de mejor ajuste, la línea de regresión, y esto que tenemos aquí es la solución. Esto no sé si se podrá ensanchar, no, parece que no se puede ensanchar, no se puede ensanchar. Bueno, pues fijaros, nos sale el r cuadrado, que es lo que vosotros llamáis el coeficiente de determinación, que es 0,94. Si habéis visto el vídeo anterior, sale lo mismo. Y la ecuación de la recta, que es esta línea roja, lo dice aquí, lineal, gasto anual en vacaciones, es 146,28 por x menos 1549. ¿De acuerdo? Pues, esta ha salido perfecta. Entonces fijaros cómo en un par de minutos podéis hacer la última parte de la PEC con el programa Excel de la herramienta Office. También se puede hacer con cualquier suite ofimática de las que hay que son gratuitas, como OpenOffice. Los pasos más o menos son los mismos, ¿de acuerdo? Porque son todas muy parecidas. Bueno, si miráis aquí arriba en diseño, pues podéis personalizar un poco, ¿ves? Podéis cambiar el color de los puntitos. Esto ya cada uno, pues si pincháis aquí abajo, fijaros, podéis poner los puntitos como queráis, ¿no? Esto ya a cuestión de cada uno. Y ahora os voy a enseñar cómo calcular, pues, la covarianza que hemos llamado S de XY, ¿de acuerdo? Pues mira, escribimos SXY y pinchamos esta casilla que está a su lado para que nos escriba en esta casilla el valor del SXY. Nos vamos aquí arriba a fórmulas. Y aquí tenemos todos los grupos de fórmulas que nos puede calcular Excel. Nos vamos a más funciones y cogemos estadística. Tenemos que buscar una que se llama Desves P. No, perdón, covariance P. Covariance P, que es esta. Pinchamos y nos dice matriz 1. Matriz 1 son los valores de la variable estadística X sub y. Pinchamos y ahora fijaros, nos vamos a la tabla, pinchamos en el primer botón, en el primer valor, dejando el botón izquierdo pulsado y seleccionamos toda la columna. Nos vamos aquí. Ahora la matriz 2, que son los variables de las variables Y sub I, pincho en el primer valor, estiro para abajo y los he seleccionado todos. Y ahora le doy a aceptar. Y fijaros, aquí me aparece el valor de la S sub X, que si comprobáis con el vídeo anterior es el mismo. Vamos a calcular ahora cuánto vale S de X, que también lo tenemos que calcular. Bueno, pues pinchamos aquí al lado para que nos lo escriba aquí. Nos vamos otra vez a más funciones, estadística, y ahora tenemos que buscar Desves P, es esta de aquí. ¿De acuerdo? Pinchamos y dice, bueno, seleccionamos, tenemos que seleccionar los valores de la X, pinchamos aquí en ese botón y seleccionamos la columna de la X sin el nombre, ¿eh? Y ahora le damos a aceptar y aquí lo tenemos. ¿Veis? 17,628, que es, yo puse que era 17,63. Ahora vamos a calcular el S sub I, que se calcula igual. Pincho aquí al lado para que me lo escriba aquí al lado. Más funciones, estadística, Desves P. Pincho aquí, selecciono la columna de la I sin el nombre, solamente los números, para que me calcule el S de la I. Pincho aquí otra vez y le doy a aceptar. Y aquí lo tengo calculado. ¿Lo veis? Bueno, imaginaros que queremos calcular también el R de X y. Pues pinchamos aquí, que es el coeficiente de correlación de Pearson. Pinchamos aquí para que nos lo escriba aquí. Más información, más funciones, estadística. Y en este primero que pone coef de correl, pues pinchamos ahí. Pincho aquí en matriz 1 y señalo todos los valores de la X.
como ya hemos hecho antes, pincho aquí, ahora aquí señalo todos los valores de la y, pincho aquí y le doy a aceptar, y aquí tenemos la r de xy. Y la r cuadrado que tenemos aquí no es más que este número que tenemos aquí al cuadrado. Por lo tanto, fijaros que con el programa Excel podéis hacer esta última parte de la PEC, pues en, no sé, en 10 minutos, ¿de acuerdo? No tenéis que estar calculando paso a paso. La media no digo cómo se calcula porque sinceramente he estado mirando pero no la encontraba. Pero bueno, la media de la X o de la Y pues es facilita. Bueno, pues ya habéis visto que esto ahora lo podéis imprimir y podéis hacer con él o con esto lo que queráis. Pero bueno, veis que es relativamente fácil, que no tiene mucha dificultad, ¿no? Y si no disponéis de una calculadora científica o no sabéis manejarla, podéis calcular el S de XY con el Excel, el S de X, el S de Y y el R de XY, y la ecuación de la recta y la r cuadrado sin tener que usar la calculadora vosotros, solamente escribiendo la tabla una vez. Bien, vamos a ver un pequeño video de las aplicaciones de la genética cuantitativa.